Les voy a contar lo que me ocurrió. Grabé el video sobre el Evangelio de este domingo en el lugar donde ocurrió, cerca de Cafarnaúm, que es más o menos donde está situado el relato de San Marcos con el leproso que se encuentra Jesús. Sin embargo, resulta que hoy que ya tenía que publicar el video, me di cuenta que solo se grabó la mitad, por algún motivo se me borró la otra mitad y ya no estoy en Galilea. Entonces, bueno, pues lo voy a grabar aquí en Jerusalén. No sé qué me pasó, probablemente dije algo incorrecto y el Señor me está dando oportunidad de decirlo mejor. En cualquier caso, aquí voy a compartir con ustedes lo que ocurre en este relato del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, donde se nos narra este momento de Jesús, que se encuentra con un leproso. Y resulta que está afuera de la ciudad. Jesús está caminando por fuera de los poblados y se encuentra a este hombre, porque es un excluido social, es un hombre impuro, tiene esta enfermedad. En la primera lectura escuchamos el libro del Levítico, donde se declara impuro a estos hombres que tienen lepra. El motivo inicial de esa impureza era por un motivo higiénico. La lepra es una enfermedad altamente contagiosa, es una enfermedad pues peligrosa para la salud pública, pero rápidamente se convirtió en un signo interpretado a nivel espiritual religioso, con el cual se declaraba a las personas como grandes pecadores. Se consideraba que la lepra era un signo de que las personas pues desagradaban a Dios, y por eso la lepra manifestaba su impureza espiritual. Entonces rápidamente se convirtió en un motivo de rechazo social, no solo por motivos de salud pública, sino también por motivos religiosos, espirituales. Y estas personas se consideraban como rechazadas por Dios. Entonces se nos dice que Jesús encuentra a este hombre y dice ahí que compadecido se acercó y lo tocó. Pero en realidad la palabra que está escrita en los manuscritos de la Biblia no es que se compadeció Jesús. Esa es una interpretación posterior que se le dio en ciertas traducciones y manuscritos. En el original dice que Jesús se encolerizó, se enfadó, se molestó mucho al encontrar a este hombre. ¿Por qué Jesús se encolerizó? Muchos no entendían esto y por eso lo cambiaron, porque se compadeció, se conmovió. Jesús se molestó por la exclusión social, por el rechazo, porque este hombre tenía que vivir solo afuera de la ciudad, sin ninguna asistencia, sin ninguna ayuda. Jesús se molesta por el modo en que se trata a estos enfermos, estas personas que ya tienen una cruz tan grande en su enfermedad y que además de eso pues tienen que sufrir pues el rechazo. Entonces Jesús se molesta muchísimo, pero no solo se molesta, se acerca a él y lo toca. Porque este hombre le suplica, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él se acerca y lo toca. Y haciendo esto Jesús se salta todas las normas, todas las tradiciones, todas las restricciones, y se acerca a un leproso y toca a un leproso, algo que estaba completamente prohibido. Aquí estoy en la plaza del ayuntamiento, en la plaza central de Jerusalén. Aquí está el gobierno municipal de la ciudad. Entonces Jesús se salta todas las convenciones sociales y toca al leproso, lo cual lo hace impuro a nivel legal, a nivel oficial religioso. Jesús está haciendo algo prohibido y se está volviendo él mismo teóricamente impuro. Lo que ocurrió es todo lo contrario. Jesús, al tocar al leproso, no solamente no se contagió de lepra, sino que, vamos a decir, que contagió de salud al leproso. Fue mucho más fuerte el poder de Cristo, lo sanó. Bien,
Pues Jesús aquí se está saltando todas esas convenciones sociales porque él mismo está rompiendo el orden religioso. Al mismo tiempo, la lepra en la Biblia tiene un significado, ya dijimos, de pecado, ¿no? Porque al ser una enfermedad altamente contagiosa que te excluye de los demás, eso es lo que hace el pecado con nosotros. Es algo que nos pudre, algo que nos mata, algo que es altamente contagioso, porque el pecado se contagia, ¿no? El pecado se va pasando de una persona a otra, eso es una realidad. En nuestro entorno, va afectando nuestro entorno y además es incurable. Y eso es lo que ocurre con la lepra en la Biblia y es lo que ocurre con el pecado, que es una realidad incurable. Solo Dios la podía curar. Era considerado siempre un milagro que alguien se curara de lepra. Y eso es lo que le ocurre a este hombre. Queda curado por la gracia de Cristo. Y entonces, al ocurrir este milagro, Jesús le dice a este hombre: ve y preséntate al sacerdote y ofrece lo que está mandado en la ley. Porque resulta que si alguien quedaba curado, así como al ser declarado enfermo había sido expulsado de la comunidad, al ser declarado sano, el sacerdote lo tenía que revisar de pies a cabeza para ver que ya no tenía ninguna mancha en su piel. Y si era certificado, si era comprobado que había quedado sano, entonces el sacerdote era el que lo reincorporaba a la comunidad, lo declaraba puro. Es algo como lo que ocurre hoy en la confesión. Tú cuando vas a la confesión te acercas porque ya estás arrepentido y en cierto sentido ya Dios tocó tu corazón, ya Dios obró el milagro. Al llegar al sacerdote, el sacerdote, claro, es el que te va a absolver oficialmente, el que te va a declarar puro, porque en el fondo Él va a revisar tu alma, así como revisaba el cuerpo desnudo de aquellos hombres que se declaraban sanos y tenían que pasar pues esa vergüenza, ¿no? Así también nosotros en la confesión pasamos esa revisión de nuestra conciencia, pero el sacerdote, cuando ve que realmente estás arrepentido de tus pecados y los reconoces en voz alta, entonces te declara puro. Entonces algo parecido ocurre con nosotros también. Y así este hombre pues fue a presentarse al sacerdote para ser declarado sano y puro. Finalmente se nos dice en la escritura, en este pasaje, que Jesús ya no pudo entrar a los pueblos. Él había ordenado que no se contara a nadie, que no se dijera nada de lo que él había hecho. Y sin embargo, pues este hombre lo declaró y Jesús ya no pudo entrar en las aldeas. Específicamente porque ya no pudo entrar. Porque si Jesús había tocado a un leproso, esto quiere decir que ya no puede él entrar en las aldeas porque él mismo ha tenido contacto con un hombre impuro. Entonces ha hecho algo prohibido Jesús, algo indebido, pero que además lo haría oficialmente impuro. Y entonces se dice que la gente salía de las ciudades para encontrar a Jesús, porque la gente también estaba maravillada del milagro que había obrado él. Entonces, esto es lo que le ocurre a Jesús a partir de ese momento cuando se sabe lo que él había hecho, lo que él había obrado en aquel leproso, este prodigio que él había hecho. Al mismo tiempo, quisiera también ver otro aspecto interesante, que es el siguiente. Resulta que Jesús se acerca al leproso y lo toca. En realidad, eso es lo que hizo Jesús al momento de encarnarse. Él se compadeció de nosotros, Él se acercó a nosotros al venir a este mundo por su encarnación y Él tocó nuestra lepra. ¿En dónde? En la cruz. Los efectos de la lepra, la muerte de la lepra, esa enfermedad mortal, pues Jesús la probó. No probó el pecado, pero las consecuencias del pecado, sí, especialmente la muerte. Jesús tocó nuestra lepra. Y eso es también lo que hizo otro hombre que imitó a Cristo,
el padre Damián, me viene a la mente, este hombre santo, este santo padre Damián, que ya fue canonizado, y él se fue a vivir a los leprosarios de la isla de Molokai, donde se llevaba a los leprosos a morir. Y él se fue a vivir con ellos, o incluso más aún, él se fue a morir con ellos en medio de la lepra, y él de ahí se contagió de lepra. Fue también, se compadeció, se acercó a ellos, vivió con ellos y murió con ellos, tocó la lepra. Eso es lo que hizo Cristo, vino al gran leprosario que es este mundo. Él vino a tocar nuestra lepra para sanarnos, para cambiarnos la vida. Entonces, hoy vamos a pedirle al Señor también con esas mismas palabras, con esta misma súplica. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, tú puedes sanarme de mi lepra, de mi pecado, de tantas suciedades e impurezas que hay en mí. Tú puedes transformarme, cambiarme la vida. Y escuchemos con la fe su respuesta: quiero, queda limpio. Aquí, delante de la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, les imparto la bendición. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.